tal, hermanos? Buenas noches. Espero que se encuentren bien en compañía de su familia, allá en sus hogares. Bueno, pues ya vamos a iniciar este tiempo devocional. Vamos a esperar que se conecten algunos de nuestros hermanos. Bienvenidos, mis hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, aquí en Culiacán, Sinaloa. Bueno, ya por ahí aparece uno conectado. Espero que ahorita se conecten más de mis hermanos. Pasen la voz, díganles que ya estamos en vivo. Estamos transmitiendo hoy en vivo. Buenas noches, hermano Luis Selenes. Gracias, amén. Gracias por sus deseos. Que Dios también lo bendiga y lo guarde. Bueno, ya tenemos dos conectados. Esperemos un poquito más para que más hermanos tengan también la oportunidad y la bendición de estar con nosotros en este devocional, en esta noche. Claro que sí, mis hermanos, vamos a esperar un ratito más. Pasen la voz por ahí, hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Conéctense al devocional. Vamos a iniciar ya el devocional en vivo. Gracias, hermano Luis, por sus saludos. Igualmente, Dios le bendiga. Por ahí ya también se conectó mi hermana Elizabeth. Bienvenida, hermana Elizabeth. Bienvenido, hermano Luis. Dios le bendiga. Pasen la voz por ahí a los demás hermanos. Tal vez se les haya olvidado. Tal vez no se han dado cuenta del tiempo, de la hora. Ya estamos transmitiendo este último devocional de esta semana. Ya es viernes, mis hermanos. Ya es el último día de la semana. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida. Espero que hayan tenido una buena semana. Y bueno, los que están trabajando, pues que trabajan de lunes a viernes, gracias a Dios pueden decir también es viernes, ¿verdad? Tengan un buen inicio, fin de semana, bendecido. Bueno, nos espera el domingo el culto de adoración a nuestro Dios. Todavía vamos a estar transmitiendo en línea la escuela dominical, que vamos a estar subiendo por ahí la clase con el hermano Jorge Rodríguez. Bueno, nos espera un fin de semana de mucha bendición, hermanos. Gracias a Dios que ya terminamos una semana más. Ya es viernes. Espero que usted ya esté disfrutando en su casa del descanso, a su familia. Pero ¿qué les parece si iniciamos este tiempo devocional poniéndonos en las benditas manos de nuestro Dios? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre bendito, Dios santo, Dios todopoderoso, gracias, Señor, porque nos permites vivir un día más. Gracias porque nos permites disfrutar de la vida, disfrutar de tu presencia, disfrutar de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, Señor, podemos también, Señor, estar seguros que tú vas con nosotros, que no estamos solos, que tú, Señor, vas delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino, derrotando, Señor, a nuestros enemigos, derribando los muros, Señor, que pueden estar ocasionando, Señor, dificultad en nuestra vida, Señor, porque tú eres nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial que siempre está al pendiente y al cuidado de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, estamos muy agradecidos. Y hoy, Señor, que nos disponemos a estudiar tu bendita palabra, queremos pedirte, queremos suplicarte en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos ilumines para que podamos entender tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, que podamos entenderla y que podamos aplicarla en nuestra vida diaria. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos, hermana Beatriz, buenas noches. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Bendiciones para todos. Gracias, mi hermana Beatriz, por sus buenos deseos. Nuestra hermana Alba, mi linda y hermosa esposa, nos dice buenas tardes, mis hermanos, bendiciones. Saludos, mi amada esposa. Hace mucho que no te veo, ya tiene como 2 minutos que no te he visto. Bueno, mis hermanos, ¿qué les parece si iniciamos este tiempo devocional? Mi hermanita Blanca Díaz, por allá en Querétaro, nos está acompañando. Bendiciones, mi hermana Blanca, gracias por acompañarnos. Bueno, pues vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche. ¿Qué les parece? Acuérdense que estamos estudiando, meditando sobre el libro de Josué. Y el día de ayer, jueves,
vimos el capítulo número 6. Ustedes podrán recordar que estuvimos viendo cómo el Señor les dio, ¿verdad?, esa victoria, ese triunfo para que ellos pudieran conquistar Jericó. Pero las cosas se tenían que hacer a la manera de Dios, a la manera de Dios. Recordemos, mis hermanos, que Dios le había dado instrucciones específicas a Josué para que se las diera al pueblo. Ellos tenían que rodear la ciudad por 7 días. 6 de esos días tenían que dar una vuelta alrededor de la ciudad. Los sacerdotes se iban a ir delante tocando las trompetas. Pero en el 7º día iban a rodear las ciudades y le iban a dar 7 vueltas, 7 vueltas. Iban a estar tocando las trompetas y en la última vuelta, cuando ellos terminaran de tocar las trompetas, el pueblo tenía que gritar con todas sus fuerzas y entonces los muros de Jericó se iban a caer, se iban a derrumbar. Así que el día de ayer vimos que cuando Dios está en la puerta, bueno, Él en primer lugar cierra las puertas, en segundo lugar abre las puertas, como lo hizo, ¿verdad?, con Jericó al derrumbarlas, y su pueblo pudo entrar y conquistar Jericó. Pero también el Señor llega un momento en cuando abandona la puerta. El Señor está a la puerta, cerrándola, abriéndola, y cuando ya termina, entonces simple y sencillamente se va. Se va como un caballero. De la misma manera, el Señor en cada uno de nosotros se presenta con su ofrecimiento tan grande, ¿verdad?, de amor, tocando nuestra puerta, ofreciéndonos su amor a través de su Hijo Jesucristo, y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él, pedirle perdón por nuestros pecados, y entonces Él nos perdona y nos da una vida nueva y una vida en abundancia. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a ver el capítulo número 7 de este libro de Josué, y vamos a ver cómo de el triunfo o de la victoria, ahora el pueblo pasa a la derrota. ¿Cómo es posible, mis hermanos? Bueno, fíjense, vamos a ver el día de hoy precisamente cómo salir de la derrota. El pueblo había sido derrotado, pero Dios no los dejó ahí. Dios tuvo que tratar con ellos, tuvo que hacerles ver qué estaban haciendo mal, qué es lo que habían hecho mal. Algunas instrucciones Dios había puesto muy en claro que debían de ellos de llevar a cabo, y no las hicieron. Y no fue todo el pueblo, hermanos, ahorita lo vamos a ver. Fue solamente un grupo de personas, o en específico una persona, Acán, pero eso afectó a toda su familia, y no solamente a su familia, sino afectó, hermanos, a todo el pueblo de Israel. Así que, mis hermanos, sin más preámbulos, vayamos al capítulo número 7 de este hermoso libro de la Biblia. Josué, capítulo número 7. Me voy a permitir leer algunos versículos de la Escritura. Ustedes me siguen con su vista ahí desde su lugar. La palabra de Dios, hermanos, dice, Josué capítulo número 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Bueno, ellos habían experimentado, hermanos, el triunfo, la victoria que Dios les había dado, y ahora están experimentando la derrota, el fracaso. Yo no sé si usted ha tenido momentos así en su vida, en donde de repente está en la cima y en un momento
en un abrir y cerrar de ojos, ya se encuentra abajo en el fracaso. Bueno, le estaba sucediendo al pueblo de Israel, no es nada nuevo, hermanos. Pero, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las razones del fracaso? Bueno, en primer lugar, entonces, veamos cuáles fueron esas razones que las llevaron al fracaso. Fíjense lo que dice el versículo número 1. Acuérdense que estamos en Josué capítulo número 7, versículo número 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, una de las consecuencias, hermanos, o una de las razones por las cuales ellos fueron al fracaso, hermanos, es porque una persona del pueblo que había ido a conquistar Jericó desobedeció a Dios. Y eso es pecado en contra de Dios. Dios había dado una orden, y la orden era muy específica: que llegaran y mataran a todos los que estaban ahí, hombres, mujeres, niños, animales, y que todo lo quemaran, y que no tomaran absolutamente nada para ellos. Y entonces hubo una persona que se le hizo fácil tomar algo y llevárselo a escondidas, pero a escondidas del pueblo, porque recordemos que no nos podemos esconder de Dios. Dios lo ve todo, y Dios sabía que ese hombre había desobedecido la orden de él, y ese hombre lo tenía oculto. Josué no se había dado cuenta, nadie del pueblo se había dado cuenta. Se dieron cuenta hasta que fueron a conquistar, a pelear contra Ai, y perdieron. Y entonces ellos se dieron cuenta y dijeron: ¿qué pasa? ¿Por qué la derrota? ¿Por qué del triunfo ahora estamos en el fracaso? ¿Por qué de la cima ahora estamos en la llanura? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, una de las razones, hermanos, es porque Acán no acató las órdenes de Dios. Dios había dado una orden, y la orden era que no debían de tomar absolutamente nada de botín de Jericó, nada para uso personal. Y Acán se le hizo fácil, tomó un manto babilónico, tomó un lingote de oro, que dice el pasaje que pesaba más de medio kilo, tomó ciclos de plata, y se le hizo fácil al hombre tomar eso para él, simple y sencillamente porque le había gustado. Pero no sabía, o sí sabía, que estaba desobedeciendo la orden de parte de Dios. Y esto le costó no solamente a él, a su familia y a todo el pueblo de Israel. Una de las razones entonces es porque hubo desobediencia. Déjeme le digo que Dios quiere que pongamos la fe en Él. Él quiere que creamos, pero también Él quiere que obedezcamos. Sí es importante creer, pero también es importante obedecer, porque si no, vienen consecuencias. Dios va a tomar muy en serio nuestra desobediencia y no va a pasar por inocente al culpable. Lo tiene que castigar, y lo está haciendo con su pueblo de Israel. Dice el versículo número 2: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ai. Esto les recuerda cuando Moisés envió a los 2 espías, pero recuerdan también cuando Josué envió a 2 espías, y ahora otra vez Josué va y envía otra vez a estos espías. Parece que ya se estaba haciendo costumbre el enviar, pero el problema fue en que tal vez ellos no habían consultado a Dios y hicieron caso a la recomendación que vinieron los espías a decirles: ¿saben qué? El pueblo no es muy grande, la gente que vamos a enfrentarnos son muchas, así que solamente manda 2,000 o 3,000 personas. Y entonces Josué les hizo caso y envió solamente 3,000 personas. ¿Y qué fue lo que sucedió?
Sucedió, hermanos, que vino el fracaso. El pueblo de ahí, aunque déjeme le digo que ahí era un pueblo, una ciudad más pequeña que Jericó. Y sin embargo, fue derrotado el pueblo de Israel por ahí. Porque había pecado, había desobediencia de parte del pueblo. Y su confianza la estaban poniendo en su preparación. Ya habían conquistado Jericó y entonces podrían estar ellos tal vez hinchados de la victoria y dijeron, ahora también podemos derrotar ahí. Pero no tomaron en cuenta a Dios, porque si hubieran consultado primero a Dios, Dios les hubiera dicho, hay pecado, dentro del pueblo hay pecado, porque después vemos que Josué, cuando regresan los 3,000, bueno, ya no eran 3,000, porque recuerden que habían matado a algunos, fíjense lo que dice el versículo número 5, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Bueno, y les salió barato, ¿verdad? Solamente mataron a 36, pero salieron huyendo y llegaron con Josué derrotados y le dijeron, nos ganaron. Y entonces dice que Josué rasgó sus vestiduras, se puso ceniza en la cabeza, decayó su semblante y entonces dice que ¿qué fue lo que hizo? Oró a Dios. Oró a Dios. Son las consecuencias del fracaso. Ya vimos, mis hermanos, en primer lugar, las razones del fracaso. Desobediencia, Dios había dado una orden, pero también confianza en ellos mismos. Y ahora, hermanos, en segundo lugar, vamos a ver las consecuencias del fracaso. ¿Qué consecuencias hubo en el fracaso? Bueno, el pueblo se desanimó. Versículo número 5 dice en su última parte, y los derrotaron en la bajada, por el cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Dice que como resultado todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. ¡Wow! Habían ellos experimentado el triunfo de Dios cuando derrumbó los muros de Jericó, cuando ellos lo rodearon y cuando ellos gritaron. Y ahora, en esta derrota en ahí, ¿qué había pasado? El corazón del pueblo dice que estaba como agua. Estaba temeroso y estaba lleno de miedo. Uno de los resultados, hermanos, del fracaso, siempre que el hombre experimenta un fracaso, va a estar lleno de temores, va a estar lleno de miedos. Le invade el temor, le invade el miedo, porque ahora está viendo a sus atacantes, a sus adversarios enormes. Y de esta manera, el pueblo de Israel estaba viendo ahí como un gigante, como un pueblo que los había derrotado. Y su temor también, y otra de las razones del fracaso o consecuencias del fracaso, hermanos, es que Josué fue afectado por comentarios y él mismo se desanima. Fíjense lo que dice el versículo número 7. Y Josué dijo, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Una de las consecuencias, hermanos, es del fracaso que también se vio afectado Josué. Ese hombre que había experimentado el poder de Dios al abrir el río Jordán para que pasara en seco. Ese hombre que había experimentado cómo Dios había derrumbado los muros de Jericó y ahora estaba también afectado por los comentarios y estaba desanimado. El enemigo, al escuchar la noticia, recobra fuerzas y entonces empieza a aliarse con los demás y dicen, es el momento. El pueblo de Israel está lleno de miedo, está atemorizado porque ahí los ha derrotado. Es momento de ir y atacarlos. Otra de las consecuencias del fracaso, hermanos, es que nuestros enemigos, hermanos, van a tomar la oportunidad para querernos atacar. Y si no salimos de esa situación de fracaso, hermanos, lo más seguro es que cuando vengan nuestros enemigos, nos van a derrotar. Necesitamos salir, hermanos, de eso. Necesitamos salir de la derrota. Necesitamos salir de esa situación de fracaso. Yo no sé si tú te has sentido en algún momento derrotado, fracasado.
sientes que no puedes más y ya quieres tirar la toalla, déjame te digo que si no sales de esa situación, lo más seguro es de que tus enemigos vengan, y muchas de las veces esos enemigos no son personas, puede ser hasta tú mismo, puede ser lo que esté pasando a tu alrededor, te van a atacar y te van a acabar de hundir. Ya estás derrotado, pero te van a terminar de hundir. Necesitamos salir de ahí. Ahorita vamos a ver, hermanos, cómo podemos salir de ahí. Pero también, hermanos, otra de las consecuencias del fracaso, y es algo muchísimo más grave de lo que ya mencionamos, es lo que Dios les dice y les advierte. Yo no estaré con ustedes si no destruyen el anatema en medio de ustedes. Fíjense, mis hermanos. Dice el versículo número 10. Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de ustedes. Otra de las consecuencias, hermanos, y es la más drástica, cuando estamos derrotados, cuando estamos en el fracaso, hermanos, experimentando el fracaso, consecuencia, hermanos, de nuestra desobediencia, consecuencia muchas de las veces de nuestro pecado, hermanos, es que Dios simple y sencillamente no va a estar con nosotros. No va a estar con nosotros. Se va a alejar, mis hermanos, porque déjenme le digo, hermanos, que Dios es un Dios 3 veces santo. Y no puede, hermanos, no puede mezclarse, hermanos, con el pecado. Por eso es importante, mis hermanos, que inmediatamente que nos demos cuenta de nuestro pecado, busquemos ayuda de parte de nuestro Dios. Déjeme le digo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hermanos, si Dios no está si Dios no está con nosotros, hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y en tercer y último lugar, hermanos, déjenme les hablo de los factores que llevan a una vida victoriosa. A partir del versículo número 6, hermanos, podemos encontrar qué factores, hermanos, llevan a una vida victoriosa. Versículo del 6 al 9, hermanos, podemos encontrar que Josué se humilla. Fíjense lo que dice el versículo 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo número 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Así que, hermanos, en primer lugar, tenemos que humillarnos. Si queremos tener, hermanos, una vida victoriosa, si queremos salir del fracaso, si queremos salir de la derrota, en primer lugar, hermanos, tenemos que humillarnos. Tenemos que ir a Dios, pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, porque muchas de las veces, hermanos, pecamos sin habernos dado cuenta. Y de la misma manera como dijo, hermanos, David, líbrame de mis pecados, aun de los que me son ocultos. Señor, muéstrame en qué he fallado. Muéstrame, Señor, en qué he pecado contra ti. Cuando vamos, hermanos, a Dios en oración pidiéndole que nos diga en qué hemos fallado, el Señor siempre, hermano, nos va a mostrar. Siempre nos va a decir en qué hemos fallado, en qué hemos pecado. Lo hizo con Josué. Le dijo, el pueblo ha pecado. Alguien ha tomado del anatema y se lo ha traído al pueblo. El Señor después le da instrucciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Le dice qué es lo que tiene que hacer. Junta las tribus a las que yo te voy a indicar. Y el Señor le fue indicando. El Señor dijo, la tribu de Judá, a tal familia, a tal tribu, hasta que llegó ¿con quién? Hasta que llegó con Acán. Y llegó con Acán y le dijo, ¿qué hiciste, Acán? Dime qué fue lo que hiciste. Y entonces Acán
revela lo que había hecho. ¿Y qué era lo que había hecho Acán? Sí, había tomado del anatema un manto babilónico, ciclos de plata, y había tomado un lingote de oro de más de medio kilo. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes el lingotote de más de medio kilo de oro? Y esto, hermanos, fue el resultado de querer tomar de una manera fácil lo que Dios le había dicho que no debían de hacerlo. Él pensando que no iba a afectar a nadie, sino solamente tal vez iba a haber afectado a él. Cuidado, porque muchas de las veces, hermanos, pensamos así: es que lo que yo haga solamente afecta a mi vida, no afecta a los demás. Cuidado, mis hermanos, porque lo que hacemos no solamente nos afecta a nosotros, podemos estar afectando inclusive a nuestros seres queridos, a nuestra familia, y podemos estar afectando también al pueblo de Dios, a la iglesia. Las consecuencias, hermanos, de nuestro pecado no las podemos evitar. Van a acarrear muchos problemas, mis hermanos, a los que nos están rodeando. Por eso, mis hermanos, es necesario quitar el pecado. Necesitamos quitarlo. Fíjense lo que dice el versículo número 16, 17 y 18. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Así que debemos de quitar, hermanos, el pecado. Dios mostró quién era el culpable, quién había pecado, quién había tomado del anatema. Pero Dios le reveló, hermanos, a Josué. Pero Acán reconoció que había hecho mal. Acán dijo: yo tengo la culpa, yo tomé esto. Así que si nosotros queremos, hermanos, salir del fracaso y queremos vivir una vida victoriosa, en primer lugar también, hermanos, necesitamos reconocer nuestro pecado. Necesitamos reconocer que le hemos fallado a Dios. Señor, después que el Señor nos lo revele, necesitamos reconocerlo, porque muchas de las veces, hermanos, nos dicen: mira, estás mal en esto, y muchas de las veces decimos: no, yo estoy bien, lo que hice es mi vida, no afecta a nadie, y pienso yo que estoy muy bien, cuando Dios ya nos lo está revelando, o nos lo puede revelar a través de su palabra, o nos lo puede revelar a través de un hermano, pero nosotros todavía no queremos admitirlo. Tenemos que reconocer, hermanos, nuestro pecado. Pero también, hermanos, además de reconocer nuestro pecado, necesitamos reparar, hermanos, la falla en la medida de lo posible. Acán le dijo en dónde tenía guardado lo que había traído. Josué manda a traerlo, y efectivamente ahí en la tienda de Acán encontraron lo que se había traído, lo traen. Pero también, hermanos, las consecuencias del pecado de Acán le alcanzaron. La ley, hermanos, era muy clara y establecía, hermanos, que Dios había dicho que debían de destruir. Dijeron: con Acán y con toda su descendencia, con toda su familia, con todas sus pertenencias, deben de quemarlo. Y dice el pasaje, hermanos, que tomaron a Acán con toda su familia, los apedrearon y quemaron todas sus cosas. Las consecuencias, hermanos, de nuestros pecados son nefastas, nos alcanzan. Pero déjeme le digo, hermanos, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nos ponemos a cuentas con Dios. Cuando abandonamos nuestro pecado, a través de Jesucristo, hermanos, Dios nos perdona, nos limpia de nuestros pecados. Pero las consecuencias, hermanos, de nuestros pecados son inevitables. Les pongo un ejemplo, simple y sencillo. Cuando una persona en su pasado hizo daño a muchas personas a través de su conducta, tal vez era alcohólico, drogadicto, llega al Señor, pone su fe en Él, le pide perdón por sus pecados, Dios lo perdona,
lo limpia a través de los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Pero las consecuencias de su conducta, de su vida que vivió en el pasado, no las puede evitar. Tal vez por abusar del alcohol y de la droga, pudiera estar viviendo ahora consecuencias en su salud y en su familia. Y eso es inevitable. Por eso, hermanos, necesitamos, hermanos, reconocer nuestro pecado, ponernos a cuentas con Dios. Tratar, hermanos, de reparar la falta en lo posible y pedirle perdón a nuestro Dios y experimentar, hermanos, el perdón de nuestro Dios, asumiendo, hermanos, que va a haber consecuencias, que es muy posible que hayan consecuencias. Bueno, hermanos, podemos ver entonces que la derrota que ellos tuvieron en Ai nos enseña que la obediencia, hermanos, es más importante, hermanos, para Dios. Es muy importante la obediencia y la consagración. Debemos de poner nuestra fe, debemos de creer en Dios, pero también, hermanos, necesitamos obedecerlo. Necesitamos, hermanos, consagrarnos a Él. Debemos cada día, hermanos, reconocer nuestras faltas y nuestros méritos. De la misma manera, hermanos, como Acán pecó, de la misma manera como él, cada uno de nosotros, hermanos, también pecamos porque no somos perfectos. Nosotros podemos, hermanos, también, de la misma manera como Acán, experimentar el pecado en nuestra vida porque somos hombres y mujeres caídos. Y eso viene desde Adán, hermanos. Somos hijos de Adán. Pecamos en continuo contra Dios. Pero, hermanos, necesitamos reconocer también que le fallamos a Dios, ponernos a cuentas con Él, pedirle perdón, abandonar nuestro pecado y seguir adelante. Es necesario, hermanos, arrepentirnos. Es necesario reparar, hermanos, en la medida de lo posible, lo que hayamos hecho mal, abandonar nuestro pecado y continuar caminando con nuestro Dios. Si hacemos eso, hermanos, vamos a experimentar entonces nosotros de la derrota al triunfo. Una vida victoriosa, hermanos, porque Dios nos va a dar el triunfo. Pero necesitamos, hermanos, reconocer que le hemos fallado a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar nuestros pecados y buscar de Dios. Amén, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, gracias por este tiempo devocional, gracias por la palabra de nuestro Dios que ha hablado en nuestra vida. Compartan, hermanos, este devocional con sus contactos, amigos, familiares. Hoy es viernes, hoy tuvimos el último devocional de la semana. Los esperamos el día domingo, con la escuela dominical a las 10:30 de la mañana y al culto de adoración a nuestro Dios a las 11:20 de la mañana. Todavía vamos a estar transmitiendo, hermanos, en línea. Todavía los cultos y las actividades no van a ser presenciales. Acuérdense que les dijimos que una fecha tentativa es el 2 de agosto. Pero esto, estando orando a nuestro Dios y esperando que el semáforo cambie de rojo a naranja y que los contagios hayan disminuido. Precisamente hoy estaba viendo en las noticias y nuestro estado, Sinaloa, hermanos, todavía está en semáforo rojo. Está en máximo riesgo, así que, mis hermanos, hay que seguirse cuidando y hay que seguir clamando a nuestro Dios para que nuestro Dios, hermanos, nos dé la victoria en medio de esta contingencia, en medio de esta pandemia. Si hay que ajustar cuentas, hermanos, con nuestro Dios, es tiempo, hermanos, de hacerlo. Pedirle perdón a Dios para que el Señor nos saque de esto a la victoria. Amén. Cuídense mucho, mis hermanos. Que Dios les bendiga.